Wow, me ha llegado mi nuevo SSD de 1 TB. Pero ¿cómo hago para pasar todo el sistema operativo de mi laptop, que es Dual Boot, hacia este de mayor tamaño sin perder datos? ¿Por qué razón debería yo de realizar una clonación hacia un disco mayor? En primer lugar, porque mientras más grande o de más capacidad sea el SSD, en este caso es una unidad SSD, tendremos mejor rendimiento de trabajo. ¿Por qué? Porque simplemente los archivos, los sistemas operativos y las aplicaciones que están en mi disco duro, hablando puntualmente de mi caso, no van a estar tan ajustados allí en ese espacio. Solamente para dar un breve recorrido les voy a mostrar a ustedes qué es lo que tengo en el PC. Pero aquí está un SSD de 1 TB, espacio suficiente como para tener 2 o 3 sistemas operativos diferentes. Acá estoy con mi ordenador personal y la parte más importante se encuentra donde dice disco 0. Ustedes pueden ver que el disco tiene apenas 447 GB. El de abajo no le hagan caso, es simplemente de datos, que también podría clonar si deseara pasarlo a un disco de mayor capacidad. En el disco 0 están los dos sistemas operativos con los que yo trabajo. En la unidad C está Windows 10, que está ocupando casi 200 GB. Luego viene una pequeña partición de recuperación, no es muy grande, pero al final está la otra, la que dice 251 GB, donde está instalado Windows 7, porque pienso trabajar en diferentes proyectos con ese sistema operativo. Ahora bien, ¿cómo hago para pasar todo ese disco hacia otro diferente? Si yo empleara las herramientas nativas de Microsoft, sería un poquito difícil tratar de tener todo ese contenido hacia esta unidad SSD. Se lo puede hacer, sí, pero el método es tedioso, es largo y muchas de las veces se pierden datos. Entonces, para este tipo de casos nosotros necesitamos hacer una migración directa. ¿Qué quiere decir una migración directa? Quiere decir que desde esta unidad de disco nosotros vamos a pasar directamente hacia esta otra unidad, la más pequeña hacia la más grande. Bien, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para clonar este disco pequeño o SSD pequeño hacia uno más grande? Necesitamos obviamente que estén conectadas ambas unidades de almacenamiento al computador. Obviamente aquí ya tengo el disco de origen porque está iniciado el sistema operativo y ahora yo tendría que conectar la otra unidad, la nueva, hacia el ordenador personal por diferentes medios. Si yo tengo la posibilidad de conectarlo en una segunda bahía, eso en el caso de que sea un PC de escritorio, lo hago y luego empieza la clonación. Si es que es un laptop como este, tendría que utilizar cualquier tipo de métodos. Por ejemplo, una bahía como la que les mencioné en un video anterior, en donde colocaría yo el SSD de destino. Pero también podría emplear yo algo como este, un pequeño accesorio, que viene a ser un conector o un cable de SATA, que es lo que tiene este nuevo, hacia el USB. Y es básicamente lo que voy a hacer. Si ustedes me preguntan cuál es la mejor alternativa, yo les diría que la bahía interna, porque así la unidad va a estar fija. En cambio en el USB hay el pequeño riesgo de que ustedes, si mueven un poco, la unidad se desconectará y todo fallará. Así que tomen en consideración por favor todas esas medidas. Y lo último, lo que necesitamos es una aplicación. ¿Qué aplicación? Bueno, yo cuento en este momento con una bondadosa entrega por parte de la firma Tenorshare, que en este momento está facilitando su programa para clonación de discos. Si ustedes quieren este programa, por favor hagan clic en el enlace que dejo en la descripción del video y en el primer comentario fijado y hagan lo que voy a realizar en este momento, es decir, descarga e instalación. Vamos a realizar el paso a paso de la descarga e instalación de la aplicación. Lo mismo podrían hacer ustedes si utilizan los enlaces que les he mencionado, es decir, el que está en la descripción y primer comentario fijado. Nos vamos hacia la página o a la URL que les dejaré en la descripción. Y eso les llevará hacia aquí, en donde se les dirá que están por descargar gratis, tal y como lo ven allí, a la herramienta llamada 4DDIY o G Partition Manager. ¿Para qué? Sirve para muchas cosas, pero yo en este caso particular yo necesito simplemente para clonar el disco duro, para clonar aquel SSD que tengo en este momento en esta laptop hacia uno de mayor capacidad. Con esto estaría yo duplicando prácticamente mis posibilidades de trabajo. Vamos a hacerlo. Digo descargar gratis, es decir, con este botoncito azul, e inmediatamente comenzará la descarga. Lo pueden ver aquí. Le doy clic y empieza el asistente. Digo sí para continuar y me pregunta el idioma. Digo aceptar y continúo con el proceso normal del asistente. No voy a ejecutar todavía en este momento a la herramienta porque todavía me falta instalar o conectar la unidad SSD, la nueva. Es decir,
esta. Huele a nuevo. Realmente es un olor agradable. Ya saben ustedes dónde tienen que conseguir estos discos duros. Son muy pero muy buenísimos. No se los puedo decir en este momento por obvias razones. Entonces yo lo que hago simplemente es conectar, prestar atención a que quede fijo. Y ahora sí voy a conectarle en un puerto libre, que básicamente está por acá. Espero que sí se pueda ver el cablecito. Acá está la unidad. Está encendido el foquito. Bueno, le tapa el cable, pero está encendido. Voy a ejecutar a la aplicación. Se abre una ventana del navegador predeterminado diciendo que agradece la instalación de la herramienta. Y ahora vamos a hacer el proceso de registro con el pequeño botoncito de allí que tiene forma de llave. Le hacemos clic y aquí escriben ustedes solamente el correo electrónico y el código que les envíe el desarrollador mediante el registro que ustedes hagan en la página web. Por favor, muy importante eso. Cada correo electrónico y cada código es independiente, así que esto ustedes lo van a ver en Blur. Digo registrarse, se abre nuevamente el navegador para agradecer y aquí me dice que está registrado. Una vez hecho eso, digo clonar sistema, clonar disco de datos, clonar partición. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Pues dependiendo de nuestras necesidades es lo que tenemos que hacer. Estoy en la opción de clonar disco. Acá también hay otra que dice migrar sistema operativo, convertir disco, administrar partición, recuperar partición y caja de herramientas. Solo vamos a utilizar la opción de clonar disco. Y para el efecto vamos a emplear la primera opción. Claro, debo de anticiparles que quizá hay un pequeño error de interpretación aquí, porque solamente dice clonar disco del sistema. Pero si ustedes leen todo el texto que está abajo, dice que se puede clonar completamente el disco viejo al nuevo, que puede arrancarse como disco del sistema. Puede utilizarse para actualizar las unidades SSD. No podemos utilizar ni el de datos ni el de clonar partición, sino el primero. Aquí debería decir solamente clonar disco entero. Pero bueno, no importa, para eso estamos aquí, para hacerle las respectivas indicaciones. Digo clonar disco y en la parte izquierda me dice desde dónde y acá hacia dónde. En donde dice D, es decir, origen, me aparecen todas las particiones que forman parte de ese disco. El espacio reservado que es para el arranque, el C, y otras cuantas más que ya les explico a ustedes qué es lo que contiene. ¿Hacia dónde voy a clonar? Aquí tengo el pequeño inconveniente o problema, como les había mencionado, de que no me reconoce en este instante a la unidad. Así que yo voy a tener que optar por otro método para lógicamente clonar el disco. Voy a desconectar la unidad, voy a apagar el computador, voy a sacar la bahía que reemplazó al DVD y ahí es donde voy a conectar todo y se los muestro en un momento más. Ok, ya he hecho los respectivos cambios, ya está arrancado el ordenador personal. Este es el disco que estaba de respaldo en la bahía, en donde ocupaba antes el espacio el DVD-ROM. Y al conectar el disco en esa bahía, ustedes pueden darse cuenta que ahora sí ya me reconoce a la unidad. Dice que le va a poner como disco 1 y en realidad sí es un disco 1. Vamos a verificar aquí el espacio que tiene. El primero, en donde están todas las particiones con el sistema operativo de Windows 10 y Windows 7 que les había mencionado hasta acá, está en primer lugar como disco 0 y en el disco 1 está la nueva unidad, la SSD virgen todavía, como lo ven aquí, de 1 terabyte. Entonces ahora sí ya podemos nosotros comenzar el proceso de clonación. Vamos a cerrar esto, voy a abrir la herramienta, el acceso directo se coloca automáticamente en el escritorio, está aquí la herramienta, empezará a buscar las unidades de disco y de forma predeterminada se ubica en la primera opción, es decir, en clonar disco. Digo clonar disco del sistema y ahora sí ya me aparece todo. Como podrán darse cuenta, es bastante fácil e intuitivo. Aquí tenemos un botoncito que dice próximo, debería decir siguiente o next, y aquí nos indica ya todo lo que se va a hacer, que viene a ser la clonación del disco 0 que está acá arriba hacia acá abajo. Yo quiero que presten especial atención a cada una de las cosas que les voy a ir mostrando aquí. Los espacios se copiarán de forma idéntica, es decir, en el disco original se ocupó el espacio reservado de cerca de 579 megabytes, dice allí, y abajo también tendrá que ser ese espacio. Lo propio va a ser para las otras unidades, pero a nosotros nos va a quedar un espacio no asignado o libre de medio terabyte. Esto nosotros lo podemos modificar si lo deseáramos. No es realmente necesario, podríamos hacerlo luego con el propio administrador de discos de Microsoft, pero si quieren lo hacen de una vez desde aquí. ¿Cómo? Lo que hacemos nosotros es buscar a dónde queremos ese espacio libre de almacenamiento, que desde mi punto de vista podría servir para datos, pero si queremos nosotros instalar más aplicaciones en Windows tenemos que buscar a la partición que sea de Windows, que en mi caso es esta, la que dice C, que se replica acá como E. Entonces aquí yo tendría que utilizar la herramienta que dice microdeslizador. ¿Para qué?
para simplemente ampliarle al máximo. Y con ello amplío al máximo a la unidad C en donde está Windows 10 y ya no me quedo con el espacio sobrante que había hace un instante. ¿Esto es bueno o es malo? Yo diría que es bueno, porque Windows 7 yo lo voy a utilizar solamente para determinado número de pruebas, en cambio Windows 10 sí lo voy a utilizar más arduamente en diferentes proyectos con más aplicaciones. Así que acabe de hacer es lo que más me conviene a mí, pero ustedes tienen que decidir qué es lo que les conviene. Ustedes podrían dejar ese espacio libre o sobrante para datos, tanto de Windows 7 o de Linux si tuvieran Linux, como de Windows 10 o Windows 11 también. De todos modos, yo he optado por esa solución, así que lo voy a mantener de esa manera. Y lo último que queda por hacer es simplemente decir iniciar. Me aparece una pequeña ventana de advertencia que dice que la clonación sobreescribirá todos los datos en el disco de destino. Si estoy seguro de hacerlo, sí, porque en realidad el disco es nuevo, no tiene absolutamente nada. Me preocuparía si tuviera algo de información y quisiera antes rescatar lo más importante, pero en este caso no. Aquí solamente voy a esperar. Como es de un SSD a otro SSD, la velocidad de copiado tiene que ser rápida. Les cuento, amigos, que esto fue demasiado rápido. Prácticamente no me dejó ni siquiera registrar el momento en que se terminó. Simplemente se acabó y se abrieron los directorios, bueno, las carpetas o las particiones creadas obviamente en la clonación. Aquí están absolutamente todos. Me aparece esta ventana que es de la herramienta que dice completado y digo se acabó. Cierro la ventana y ahora sí, para comprobar absolutamente si funcionó o no funcionó todo, yo tendría que extraer el nuevo y colocarlo en primer lugar. Vamos a hacerlo en este momento simplemente para que vean que todo ha funcionado perfectamente bien. Y vamos terminando el video simplemente para ustedes decirles las ventajas que podríamos nosotros llegar a tener con lo que hemos realizado. Las ventajas se encuentran aquí. Este es el disco original y el otro, el que está reemplazando a la unidad de DVD-ROM, está acá, que viene a ser el disco o la unidad clonada. Lo pueden ver en este momento. Voy a extraerlo. Si se los mostré antes a ustedes, aquí es donde yo estoy colocando esta otra unidad, este disco normal SSD para datos nada más. No lo voy a conectar por el momento porque lo que quiero es simplemente reemplazar al otro disco o al otro SSD, es decir, al original por el otro. Como es solamente una prueba que estoy realizando, voy a conectarlo y a poner la tapa. Es decir, que no voy a ajustar los tornillos. Enciendo el ordenador personal y en este momento está arrancando sin ningún problema. Vamos a revisar esto en la parte del administrador de discos y aquí está justamente marcando la diferencia. Es 1 terabyte lo que hemos obtenido en este momento. Y con eso nosotros podríamos decir que hemos optimizado absolutamente todo, por lo menos yo lo he hecho, porque con esta clonación no he tenido la necesidad de buscar un M2 de 512 para colocar en el respectivo espacio, sino más bien que un solo disco de gran capacidad, un SSD en este caso, me está evitando tener que conectar más unidades de almacenamiento allí. ¿Qué les pareció, mis queridos amigos? Desde mi punto de vista, una gran opción, una gran alternativa. Recuerden, los enlaces están en la descripción del video, en las 3 primeras líneas y también en el comentario fijado. Espero que les sirva a ustedes tanto como me ha ayudado a mí. Eso es todo, mis queridos amigos, y nos vemos en la próxima con otra revisión más. How it's supposed to feel.